Con entusiasmo, hace apenas unos minutos, pues anunciábamos la comparecencia hoy en esta entrevista central de Ojalá, de este canal 4RD, la comparecencia del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública. Con el doctor ya también había dicho que íbamos a estar conversando sobre temas que están sobre la mesa. Pero doctor, yo tengo la ligera impresión de que todavía hay mucha gente que no tiene claro cuál es el rol del Ministerio de Salud Pública y que no distingue, por demás, entre acciones que son propias de determinadas instancias, como el Servicio Nacional de Salud y demás. Y por ahí yo quisiera que iniciáramos esta conversación. En realidad, ¿cuál es el rol en el diseño institucional del sector salud? ¿Qué es lo que le corresponde al ministerio que usted dirige hace ya algunos meses? Bueno, muy buenos días. Perdón, doctor, tenemos que recibir antes que nada a Kenia, que ya me hizo señas. Mírela aquí, sí. Con su habitual brindis. Café Santo Domingo. Su café Santo Domingo. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Usted qué le echó al mío? Esto se ha hecho ya una costumbre aquí. Muchas gracias, Santo Domingo. Sí, la costumbre diaria de aquí, de Ramón y Ojalá. Sí. Bueno, lo primero que debo decir, después de darle las gracias por retornar de nuevo a Ojalá, a su casa, es que el Sistema Nacional de Salud está compuesto por varias instituciones que ejercen cada una labores específicas. Una de las más importantes es el Servicio Nacional de Salud, es decir, hubo una separación de funciones en el ministerio que tenía la prestación de servicios que hacen los hospitales y las unidades de atención primarias y demás, y la labor de rectoría, regulación, evaluación, monitoreo y del sistema. Pero además del servicio, forman parte del sistema Promesecal, agua, el sector agua también es parte, y una parte también importantísima, como ustedes saben. Son componentes de esto. SENASA es parte del sistema, SENASA digo, y la parte pública y la parte privada también. Las clínicas, todo es parte del sistema. El ministerio, en la nueva división de funciones, ejerce la rectoría del sistema, es decir, es quien traza las estrategias y políticas a seguir, es quien hace las regulaciones que se necesitan, las normativas que el sistema necesita para su buena operación. Y por otro lado, el Servicio Nacional de Salud es el encargado de la gestión de los hospitales, es decir, la gestión de la prestación de servicios que se da a la población. Entre todos conformamos el Sistema Nacional de Salud. Y esto, desde luego, para la población, cualquier cosa que pasa, pues siguen hablando del viejo Ministerio de Salud. Aunque, por ejemplo, ciertamente, ustedes saben la correlación que hay entre el tema, digamos, agua, la importancia que tiene la calidad del agua en el efecto sobre la salud de la población. Cuando la gente consumía agua de ríos y canales, recuerden ustedes que teníamos una alta prevalencia de gastroenteritis y todas esas cosas. Cuando usted era niño, se hablaba del famoso colerín. Es decir, todo ese tipo de cosas, en la medida en que se va mejorando la calidad del agua de consumo humano, ha ido desapareciendo. Incluso a tal punto de que
prácticamente el cuadro epidemiológico de la República Dominicana ha cambiado totalmente, de enfermedades infectocontagiosas a enfermedades crónicas. Ahora tenemos más enfermedades cardiovasculares, tenemos más diabetes, tenemos más enfermedades de fallos, vinculadas a fallos renales y cosas por el estilo. Es decir, vamos moviéndonos a un perfil que se corresponde en buena medida con lo que los organismos internacionales han calificado a la República Dominicana de ser un país de desarrollo medio. Entonces, ese cambio de perfil tiene altas consecuencias en términos de financiamientos y de operación. Es decir, el Ministerio hace ese proceso de rectoría y de regulación, y cada una de estas instituciones va desarrollando sus cumplimientos en cada una de las áreas, incluyendo, por ejemplo, a INAPA, que se encarga de los acueductos de provincias, etcétera. Mire, podría demostrarlo, y haciendo uso de mi proverbial memoria. Yo estoy seguro de que la inversión hecha por el presidente Danilo Medina en lo que va de este mandato y el anterior, en el sector, que no solo educación, en el sector salud, resulta hasta difícil cuantificarla, por la cantidad de intervenciones hospitalarias en los hospitales, que nunca habían recibido renovación de ningún tipo, ni modernización, y por la visión integral de hacia dónde deben de fluir los recursos desde el Estado en aras de la desconcentración, de la descentralización y en aras de la eficiencia que deben de tener estos centros que son prestadores de servicios. Aparte de el desmonte de la cuota de recuperación, aparte de las mejoras salariales para los galenos, en fin, la inversión está ahí. Y sin embargo siento que la población de alguna manera sigue creyendo que los hospitales públicos son iguales que antes, que los servicios incluso no se les presta, porque algunos galenos o el colegio médico dice que no, que el problema de la atención primaria, que es la atención primaria, pues les va a afectar a ellos o afecta a la clínica privada, y al fin y al cabo uno no sabe si uno puede ir a una bendita emergencia y recibir los servicios que uno está supuesto, no a la gratuidad, pero sí a recibirlo. Enfermos incluso terminales, que hay hospitales que no los ingresan porque estadísticamente no quieren que se les muera ahí. Y siendo un punto tan brillante de la gestión del presidente Danilo Medina, quizás porque todavía no ha concluido del todo, la gente no tiene claridad del todo de hacia dónde ha apuntado ese esfuerzo mayúsculo de la gestión del presidente hacia este sector. Mire, yo creo que hay un elemento que es de percepción, por un lado, y otro elemento que es de la realidad propiamente dicha. Hay manejos comunicacionales que tratan de desconocer la visión, digamos, integral de lo que está pasando en el sector. Nunca en la historia nacional se había hecho el nivel de inversión pública en materia de salud que se ha hecho el presidente Danilo Medina. Nunca en la historia. Y simultáneamente, es decir, es prácticamente la intervención de un sector con fines de cambiar la infraestructura vieja, vetusta, que encontramos en los hospitales, para traer en todas las comunidades del país. Estamos hablando que no hay una sola provincia, una sola, en la que la acción sanitaria del gobierno y de salud no se haya expresado. Es decir, es un presupuesto que está tocando prácticamente todo el territorio nacional, remozando
y modernizando los viejos hospitales. Eso es una realidad que está ahí tangible, bastante clara. Como el 911. Esos son servicios extrahospitalarios también, o sea, pero es parte de la inversión. Claro. Es decir, cuando usted tiene hospitales como el que inauguramos recientemente en las Matas de Farfán, que tenía un hospital viejo y sucio, hospitales como el de Jamao, que tenía también totalmente deteriorado, Cotuí, es decir, todas las provincias están recibiendo hospitales modernos, muchos de ellos ampliados a niveles que incluso que están por encima de la capacidad de la ciudad que lo está recibiendo. Entonces, y por otro lado, con nuevas tecnologías. Es decir, no estamos hablando aquí en este momento con los nuevos hospitales de tecnologías de las que antes usaban. Casi todos esos equipos que se están instalando, por lo menos de imágenes, son digitales. Es decir, estamos hablando de nuevas tecnologías. ¿Y conectados en red? Es posible, o sea, cuando son digitales, usted puede resolver los problemas, por ejemplo, de imágenes fácilmente. Y lo he venido diciendo de hace mucho. Usted toma una imagen en las Matas de Farfán y la puede enviar aquí a Santo Domingo a un centro de lectura fácilmente, porque la tecnología lo permite. Entonces, nunca se había hecho tanta inversión en ese sentido. Nunca se habían mejorado los salarios del personal de salud como se ha hecho. Es decir, no es solo infraestructura, es también las condiciones de trabajo de los médicos, que prácticamente todos los acuerdos están cumplidos. Hay quejas con relación a la seguridad social, eso sí, porque el modelo que tenemos público-privado y que comprende los contributivos y los no contributivos, genera permanentemente la conflictividad por todos los intereses envueltos en el sector y que necesitan ser conciliados y resueltos muchos problemas según el mandato constitucional que el Estado tiene que hacer para prestar servicio a la población. El garante legal de los derechos a la salud no es un agente privado, es esencialmente el Estado el mandato. Por tanto, eso implica de que ese mandato para cumplirse necesita ajustes permanentes en la prestación que hacen incluso los sectores privados. Tienen que irse acomodando cada vez más y a perfeccionar el sistema. Nosotros estamos ahora, lo que usted ve son escarceos que tienen que ver con ese modelo público-privado con que funcionamos acá. La seguridad social, que es una gran conquista nacional, desde mi punto de vista, se ha instaurado sobre la base de un proceso de diálogo permanente. Y esto que usted ve tiene que pasar por el diálogo y tiene que pasar en un entendimiento de cuáles son los mandatos constitucionales y legales que mandan las leyes nacionales y las normativas. Así es que nosotros vamos caminando en la parte institucional, caminando en las infraestructuras que se van cambiando y vamos a la vez mejorando las condiciones de trabajo de la gente e impulsando los procesos de formación y capacitación de los médicos nacionales. Lo que usted mencionaba de la atención primaria, eso está contemplado en la ley. La atención primaria es una estrategia de prestación de servicio que se da esencialmente en el primer nivel de atención. Eso no se ha podido implementar. Y yo digo que en buena medida por... Doctor, una pregunta para los que nos están viendo. ¿Qué sería ese primer nivel de atención? Porque yo he visto que hay mucho desconocimiento de lo que son esos niveles de atención en sentido general. O sea, en términos llanos, ¿qué son los diferentes niveles de atención y qué implica ese primer nivel de atención primaria? El primer nivel de atención es el nivel básico de prestación de servicios, lo más elemental que tiene el sistema. Y luego va escalando en función de la complejidad de la demanda. Medicina familiar, digamos. ¿Entiende? Uno de los elementos clave del primer nivel es justamente las unidades de atención primaria. Así que son de prestación de servicios básicos, que son de bajo costo, incluso tanto bajo costo en la instalación que tienen las unidades como en los recursos humanos que se usan. Ahora bien, es la unidad que está más cerca de la población. Entonces, en gran medida, este problema va a depender
del enfoque de esa prestación. Yo siempre he estado señalando que probablemente una de las causas de las deficiencias, al menos en la parte pública, vamos a decir, es que las unidades de atención primaria siguen el modelo hospitalario, donde la relación entre la oferta y la demanda es pasiva. Es decir, la oferta está aquí, el hospital, esperando que llegue la demanda de atención, que la gente acuda a él. En los modelos activos, que incluyen la necesidad de prevención y promoción de la salud, la unidad de atención primaria se mueve hacia la población y tiene un enfoque de población en gran medida. Va a la familia, a la casa, hace la historia familiar e individual de esa unidad familiar, ve las condiciones en las que está viviendo, porque hay elementos de la salud, ¿verdad?, condicionantes de la salud que deben ser tratados y ayudado a esa familia a mejor conducir eso. Pongo un ejemplo que mencionaba ahorita con el agua, un tema que usted ve en los barrios, que anda la gente con laticas y galones por todos lados. Cuando la unidad que tiene su territorio y sus familias establecidas se mueve allí, puede establecer la necesidad de cómo resolver las deficiencias en el manejo del agua. A mayor manipulación del agua, mayores probabilidades de contaminación. Y hay gente que enfrente de su casa va a una llavecita esa pública y llena su galón y con eso se sirve el agua que consume. Y eso frente a la cañada de Guajimí, además. No importa dónde. Pero bueno, agréguele eso otro. Cuanto más bajo y más pobre la familia, pues mucho peores condiciones de disposición de este bien y menos hay. Control tiene. Exacto, hay más proclividad a la contaminación. Por eso usted ve que cuando vienen las campañas del dengue, el tanque tapado y clorado alrededor, es decir, son medidas que hay que estar permanentemente orientando a la población con fines de que se evite la difusión del dengue. Entonces, pero lo ideal es que la familia tenga su grifo dentro del hogar, que no tenga que estar manipulando y por tanto evitar mayores complejidades. Todos esos factores condicionantes de la salud son los que tiene que tomar en cuenta la unidad de atención primaria y estar observando, orientando, vigilando, educando con fines de que se evite la complicación de la demanda de la salud. Es decir, entonces aquí viene el tema de cuál es el modelo de atención primaria a implementar. Y esa es una de las grandes discusiones. Cada uno de los intereses tiene su propia versión. Desde el punto de vista del Estado, el Estado lo que tiene que garantizar es el cumplimiento del mandato de prestación de servicio fundamental a la población y de reducción de la carga de la enfermedad. De manera que la gente pueda tener mejor estado de salud, más capacidad para entender los procesos de salud y enfermedad y hacer las prevenciones del lugar en el propio hogar. Es decir, ahí es que está esa diferencia y la necesidad, las discusiones que usted está viendo sobre el tema de la atención primaria. Es un gran desafío que tenemos por delante y que veremos cómo estos intereses en conflicto vamos a llevar a cabo la resolución del problema. Desde salud pública, nosotros esta es la visión que tenemos y queremos impulsar, sobre todo para aquellos que tocan los quintiles más pobres de la población, el 1 y el 2, y que necesitan un enfoque de esta naturaleza con fines de tener resueltos sus problemas de salud. Que atraviesa por una estrategia o políticas de asentamiento, es decir, territorialmente. Hay focos que hemos visto que usted ha visitado a propósito de ciertos brotes, que aunque esto es cíclico o casi siempre endémico, si se quiere, pero si no se resuelve todo lo que tiene que ver con ese primer nivel, que es el familiar, que es el más básico, pues evidentemente que todo se va a complicar.
Sí, efectivamente, esas son medidas hay programas que el Ministerio lleva a cabo de control de salud pública. Esto que usted menciona tiene que ver con malaria, básicamente, en los Alcarrizos, la zona denominada La Ciénaga. Sobre todo empezó en el poblado de Villaverde y Juan Guzmán. Esa es una zona de cañadas y de alta proclividad al desarrollo de mosquitos, y que desde hace años ha sido un punto activo en la proliferación de la malaria. Nosotros lo que hemos hecho es preparar un plan de intervención con fines de reducir el número de casos ahí y de tomar medidas con fines de evitar la reproducción del vector, porque los charcos, y con esta lluvia que usted ve, cada vez Salud Pública tiene que volver a la comunidad, intervenir y mejorar, que es la gran intervención, es el drenaje de la zona, con fines de que el agua que se aposa en medio del barrio pueda fluir hacia las cañadas naturales que hay allí en la zona, y no lo que ha estado pasando, que es en la propia escuela se inunda el patio y hasta el comedor. Entonces, porque en gran parte los propios ciudadanos crearon, rellenando aquí, rellenando allí sin ninguna control, claro, una desestabilización del proceso natural de drenaje que tenía la zona. Y ahora vamos a iniciar el proceso de encache y canalización de las aguas que trae la lluvia y que habitualmente deben drenar en las cañadas. Con eso nosotros atacamos de base estos estancamientos de agua y podemos facilitar ya que la fumigación que se hace en intrahogar o fuera de ella tenga una efectividad mucho mayor, y que la propia población coparticipe, que es algo que estamos promoviendo con las juntas de vecinos, la incorporación de ello en la resolución de los problemas. Es más, las juntas de vecinos de la zona están participando de tal manera que van a aportar la mano de obra para el encache y canalización de las calles. Sí. Doctor, veo que se mueve la salud hacia un esquema, como usted señalaba, más activo. Pero usted ha hablado varias veces en la prensa nacional sobre los protocolos y ha sido bastante enfático en la necesidad de seguir estableciendo protocolos para reducir las muertes neonatales, etcétera. Me gustaría que usted nos hablara un poquito de eso, porque sabemos que es su mayor desafío. Mire, la mortalidad materno-neonatal es el indicador más lastimoso que tenemos en el país. Todos los indicadores dicen que somos un país de desarrollo medio, menos ese. Entonces, por eso desde el principio he dicho que si el Sistema Nacional de Salud tiene un imperativo, es ese: reducir esos indicadores a niveles al menos decentes, diría yo, como una prioridad. Entonces, lo que hemos hecho es iniciar un proceso de definir un plan nacional de contención de la mortalidad materno-neonatal, y decimos neonatal porque el 80% de la mortalidad infantil es neonatal, es decir, ocurre en los primeros 28 días de nacido. Entonces, los protocolos y las guías de atención son procedimientos establecidos que el personal de prestación que presta los servicios debe seguir con fines de garantizar la buena ejecución de la prestación. Es una normativa ya establecida que tienen todos los prestadores que seguir, públicos y privados. Entonces, en la medida en que más se ajusta la prestación al protocolo, mayores garantías vamos a tener en los resultados de la atención. Y esto no significa que gente no vaya a morir, que llega al centro de salud en condiciones ya insalvables, pero esos son los menos. El tema entonces está en que los estudios indican que la adherencia de los hospitales y clínicas a los protocolos es apenas de un 40%, debiera ser de un 100%. Wow. Y lo que hemos visto es que a mayor adherencia a los protocolos en un centro de salud, menor la tasa de mortalidad. De manera que
Por eso decimos que el plan va dirigido precisamente a promover en los hospitales y clínicas la adherencia a los protocolos y a otras medidas más. Nosotros hemos elaborado como rectoría un conjunto de instrumentos de medición de la calidad de prestación de los servicios. Y ya hemos hecho un levantamiento a nivel nacional que identifica en cada hospital donde se ha hecho ese levantamiento la situación que tenemos. ¿Para qué va a servir esa información? Para que cada hospital, en base a su levantamiento, pueda trabajar un plan de mejora de la prestación de la atención. Esa es la finalidad y debemos hacerlo en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, que es a lo que debemos abocarnos. De esta manera se va en buena medida a clarificar en la opinión pública esto de estar hablando de que salud pública o el Servicio Nacional de Salud, sino que vamos a focalizar en cada uno de los hospitales y sus gerentes. ¿Qué usted está haciendo para el cumplimiento de estas normativas y reglas que tenemos establecidas? ¿Cuáles son sus fallos identificados? Y iniciar individualmente cada uno de los hospitales los planes de mejora que debe implementar. Eso sugiere la existencia de un sistema de estadística, indicadores a nivel nacional. Así es. Que no solo se trataría de eso, sino de muchas otras estadísticas que, según dicen, no se extraen o que no se registran porque el protocolo mismo quizá no lo establece. Y le pongo el siguiente ejemplo, porque como eso es estadístico, también una de las grandes críticas que se le hace al sistema es que hay un 25% de servicios que se le prestan a indocumentados o particularmente a haitianas, porque los haitianos no paren por suerte, pero las haitianas sí. Y entonces hay lugares en donde quizás ese tema no es un tema, pero en Santiago es un tema, su provincia por cierto. Y lo es porque se dice o se exagera la existencia de esa variable. ¿En qué medida también esas estadísticas que tienen que ver con los protocolos y con la mortalidad materno-infantil, sea neonatal o lo que fuese, en qué medida esos indicadores del 25% afectan las estadísticas que ustedes tienen? Mire, ese es un tema que habitualmente, desde mi punto de vista, se hacen mezcla entre político, migratorio y ese tipo de cosas. Nosotros en el sector salud, simplemente lo que entendemos es que el 24% de las parturientas son haitianas. El 24%. 24%. Y aportan alrededor de 11 o 12% a la mortalidad nacional. Un poco más. Mucho. Pero fíjese lo siguiente, el 76% son dominicanas. De manera que la tasa, básicamente, usted saca ese grupo y seguimos teniendo un problema en el país. Porque aún con esto estamos con los indicadores mal. De manera que el enfoque tiene que ser más universal en la prestación y las medidas que se tomen tienen que ir dirigidas a contener todos los factores que están envueltos, que es multicausal. Multicausal. Hay problemas que tienen que ver en algunos lugares con una falta de equipo o sobrepoblación. Pero yo creo que la razón fundamental de esta mortalidad tiene que ver con la atención primaria. Es decir, el proceso que se da antes de la acción hospitalaria. Y fíjese que la mayoría de las muertes se dan en los hospitales y son partos institucionales. Se dan dentro del sistema. Pero ¿cuál es el tema? Que el embarazo son 9 meses. Y tiene que tener un seguimiento desde el inicio del mismo hasta la conclusión satisfactoria o no del mismo. Por tanto, el problema principal que tiene que ver con la atención actualmente se dan
por, uno, la captación tardía de la paciente y la resolución de los problemas que presenta tempranamente. 3 causas principales que tiene la mortalidad materna en el país, que son la hipertensión gravídica, pero es una paciente que está en el barrio, que se le están hinchando los pies, que tiene alguna deficiencia renal, se toma la presión y no se le da el seguimiento a la resolución de ese problema tempranamente, de manera que cuando llegue el parto, la hipertensión esté controlada y el fallo renal también esté controlado, o la infección si la tiene. De modo que cuando llegue al hospital ya el problema no sea un motivo de mortalidad o amenaza para ella y su criatura. Es en ese primer nivel donde está el gran desafío nacional con fines de impactar la mortalidad materno-neonatal. Y hay ejemplos nacionales, lo vengo diciendo desde hace mucho, que están reflejando precisamente que la atención prehospitalaria propiamente dicha tiene mucho que ver con los resultados que estamos viendo. El enfoque del sistema es básicamente hospitalario de especialidad y curación. El enfoque universal en los grandes sistemas que tienen eficiencia en este caso empieza anteriormente, desde luego, con una conciencia del ciudadano de qué debe hacer para atenderse. Tenemos una alta tasa de un 20% de embarazos de adolescentes, que es una complicación adicional. Wow. Pero fíjese usted una cosa, siempre pongo de ejemplo algo que poco conocido aquí, pero por ejemplo he visto y he investigado el caso de la pastoral de la Iglesia Católica que tiene, materno-infantil, que tiene un seguimiento extrahospitalario de embarazada. La captan, empieza el proceso educativo, la conducen a las consultas, le acompañan en los procesos de realizarse sus laboratorios, crean grupos o clubes de embarazadas para tratar y discutir sobre las mejores prácticas de conducción del embarazo. Y según las estadísticas que el padre Navarro nos ha servido, ha manejado una entre 11 y 14,000 embarazadas y la tasa de mortalidad de 6. O sea que a mayor y no intervienen en la parte hospitalaria, la llevan y la entregan al hospital y la esperan a salir y siguen con el puerperio con ella. Es decir, no es una intervención hospitalaria. Entonces, ¿cómo podemos tener, con acciones de atención primaria de este tipo y de educación y prevención, esta tasa tan baja y pensar que es y entender desde luego que es una intervención en los lineamientos que estoy diciendo que debe ser y llevar los niveles de atención primaria, más proactivo, no esperar la llegada de la embarazada, sino ir donde ella, captar, orientar, educar, impulsar la participación de la embarazada para la buena conducción de su gestación. Esa es la labor principal, el acompañamiento preventivo que hay que dar, porque una vez que usted llega con una embarazada que en vez de 12 consultas, tiene 4, tiene 5, que la abandona, que tiene una anemia y que no se trató adecuadamente, cuando llega allí, si se presenta el sangrado, se te va. Pero ya tú la tienes en el hospital. Entonces, la labor de prevención y preparación de esa gestación es anterior a esa intervención. Al hospital voy a la consulta, la interconsulta con el obstetra o el cardiólogo, o un infectólogo cuando tenemos, o un urólogo cuando tengo la infección o tengo la hipertensión. Se pone el tratamiento, se controla y el parto pasa sin mayores contratiempos. Mire, permíteme cerrar el ciclo de lo estadístico ante elementos muy puntuales. Vi una información hoy en la mañana que da cuenta de que el país es líder, no sé si fue hoy o entre las revistas que tengo ahí, líder en cesáreas, en partos por cesárea. Así es. Esa estadística es del sector público. ¿Y cómo es posible que... Esa es nacional. Esa es nacional. Sí. Es nacional, pero bueno, la mayor cantidad de prestaciones
se dan en el sector público, ¿o no? Están balanceadas. Están balanceadas. Bueno, pues busquemos el balance, porque lo que concierne a esa estadística en el sector público, parecería que habría que tener una determinada política. El otro componente que pienso que es importante es ¿qué estadística real indica que hay un problema mayor en la que refleja las tres causales? Es decir, ¿de cuántos abortos se está hablando? ¿De cuántos casos? Ya sea por una de las tres o las tres al mismo tiempo, que nos convierte eso por encima incluso del problema de lo neonatal, de la mortalidad materno-infantil, nos lo convierte en un problema que divide a la sociedad dominicana sin que te digan nunca de qué que estamos hablando, de estadística, que te digan, bueno, el 20% de las muchachitas están pariendo. Entonces ya usted tiene una estadística y tiene que plantearse un tema, que no lo hacen los que se oponen a las tres causales. Pero ¿cuál es su posición con respecto a este tema? Y ya le suelto a Sergio el asunto. Bueno, si usted se refiere a la cesárea, sí, yo creo que este es un gran problema en el sistema de salud. No hay razones para tener la tasa tan elevada de cesárea que se hagan y que no tenga una explicación. Nosotros tenemos algunos datos que estamos recabando sobre eso. Pero es evidente de que esto es una auténtica epidemia, de que la práctica de la cesárea, que de por sí complica, porque llevar a cirugía a una paciente es una complicación adicional, y además encarece la prestación de los servicios. Entonces, los estudios que estamos haciendo, nosotros tenemos comisiones que estamos creando con fines de dar seguimiento y fundamentar cada uno de estos elementos que van saliendo en la opinión pública y que sabemos las estadísticas que nos están dando de que hay que buscarle una salida. Y ciertamente son políticas que hay que elaborar. Yo apenas tengo 4 meses y medio allí y vamos poco a poco en cada uno de los renglones pues elaborando e identificando primero el diagnóstico y luego ver la formulación que vamos a hacer. Y esto coincide con el tema del plan estratégico que está desarrollando el Ministerio, donde estarán todas las políticas intersectoriales que debemos desarrollar. Aquí hay comercio, aquí hay malos manejos, pero también hay factores de complicación por lo que explicaba anteriormente. Es decir, pacientes que llegan en un estado de complicación tal que necesariamente implican la intervención quirúrgica con fines de salvar a la madre y al feto. Son múltiples causales en ese sentido, pero no me cabe duda que una tasa tan alta, hay razones que no son estrictamente médicas en ese sentido. La estrechez cefalopélvica en las mujeres dominicanas no se puede dar como explicación para eso, que es habitualmente desde las escuelas de formación una de las causas principales que implicaba eso. Hay complicaciones desde luego médicas que inducen a la práctica de eso, y usted mencionaba el tema de las adolescentes, que son mujeres que no tienen el desarrollo suficiente y que muchas de ellas por la prematuridad con que terminan la gestación necesitan intervención. Ese es un factor que induce sin lugar a dudas a mayores cesáreas. Es decir, por eso digo, hay muchas razones en este sentido. La labor principal tiene que ir dirigida a reducir el embarazo en adolescentes. Y esa es una labor preventiva que va en la dirección que le estaba señalando. Nosotros tenemos, y todas las sociedades internacionalmente, un inicio más temprano de las relaciones sexuales en las adolescentes. Y esto es un factor clave si queremos hacer prevención. ¿En qué medida la cultura de difusión e inducción que están recibiendo las adolescentes se está induciendo a un inicio temprano de la sexualidad en nuestras adolescentes, nuestras niñas?
Eso es un factor porque una vez que está embarazada no nos queda más que meterla al sistema de hospitalario y de atención y concluir de la mejor manera el proceso. Si tenemos buen acompañamiento, podemos garantizar que aún siendo adolescente, los resultados puedan ser aceptables. Una parte se complicará, pero evidentemente que son parte de los factores que tenemos que tratar con fines de reducir esta mortalidad que tenemos en el país. Sí, ministro, observando su exposición y conociéndolo, hemos visto como usted ha dado un enfoque sistemático a los problemas que hay allá y cómo esa solución y esos indicadores usted los ha esbozado, pero eso va a necesitar obligatoriamente la utilización de tecnologías. Entonces, yo quiero preguntarle sobre un tema que estuvo sobre el tapete una vez, y era sobre el expediente único, porque si usted está haciendo hincapié en la necesidad del seguimiento a cada paciente, la utilización de la tecnología y que hay un expediente único, que los médicos que intervengan en el proceso puedan darle seguimiento, sería un paso de avance. Y me imagino que ese sistema de indicadores va a necesitar también la utilización de un sistema de monitoreo. Bueno, el expediente único del paciente es uno de los instrumentos principales para iniciar el proceso de organización de la data nacional en salud. Aquel sistema viejo de los folders, con la escritura de los médicos y los archivos manuales que a veces no se entiende esa escritura. Sí. En una etapa donde la digitalización ya es una obligación, el sistema nacional tiene una alta debilidad en este campo. Con el expediente único que estamos implementando y desarrollando actualmente, nosotros vamos a tener la posibilidad de que el procesamiento de la información de salud sea más efectiva, más precisa y que pueda incluso orientar la formulación de las políticas. Porque de otro modo, usted entenderá lo que significa el procesamiento de la información que están en esos folders de manera manual, la revisión y organización de estadísticas de algo que una vez digitalizada, los sistemas ya y los software nos ofrecen la información condensada y procesada y por tanto hay un ahorro de tiempo, un ahorro de recursos, ¿verdad? Y una efectividad mucho mayor. El expediente único es la piedra de toque en este sentido. Y estamos poniendo todos los esfuerzos en esa dirección con fines de garantizar su implementación a nivel nacional. Estamos perfeccionando el mismo de manera que sea cada vez más completo el sistema. Hay ya implementación en sistemas de prueba que está en más de 40 hospitales. Y esto vamos aprendiendo sobre la marcha las correcciones que este instrumento va a necesitar. Tiene muchos desafíos, entre ellos, por ejemplo, el tema de la seguridad y la confidencialidad que implica la información de salud del paciente. Claro, que hay un derecho constitucional. El expediente no es un instrumento público, claro, de manejo general para nadie. Incluso ningún médico que no sea aquel tratante que tiene el paciente tiene derecho a imprimir y jugar y llevarse ese expediente para donde le dé la gana. Hay elementos de seguridad que hay que agregar a todo esto y que se están trabajando con fines de darle garantía a el paciente de que su información de salud es propia y que está preservada con seguridad y confianza. Mire, como resulta complejo un sistema de salud pública en cualquier parte, hay algunos componentes que la población tampoco tiene por qué percibir con claridad. Me refiero, por ejemplo, a centros hospitalarios o científicos, semiprivados, e incluso al que mayor reconocimiento tiene, que es el llamado SECANOP, ¿verdad? Pero estamos también de cara a la gran inversión que está haciendo el presidente Danilo Medina en la ciudad sanitaria
¿cómo es que se llama? La Luis Aybar. La Luis Aybar, Luis E. Aybar, ¿verdad? Que como que todavía no se concluye, pero de seguro una de las grandes metas que le ha puesto a usted el presidente es ver cómo ese proyecto avanza y por lo menos antes de finalizar su segundo mandato. ¿En qué medida también este componente del sistema se vincula a algo que estuve viendo, por cierto, en la prensa, a propósito de declaraciones suyas o de posiciones suyas? Creo que Ignacio Nova o alguien así escribía sobre el tema, de lo que ustedes se han planteado cubrir en materia de fármacos de uso, fármacos costosos y de uso cada vez mayor. Es el programa de alto costo. El programa de alto costo. Medicamentos de alto costo. ¿En qué medida realmente el sistema viene cojeando sistémicamente? Es decir, donde más se gasta es quizá en lo terminal, que puede resultar como no resultar. Es decir, en vez de gastar todo lo que habría que gastar para no llegar a los altos costos, seguimos en un esquema semiprivado por momentos, o público primero que después termina, digamos que produciendo un paciente que anda por ahí, deambulando de centro en centro o de situación en situación. ¿En qué medida esto es parte de esa preocupación suya, manifiesta, no en su condición de ministro, que es circunstancial, sino en un salubrista que conoce el sector, las falencias del sector y de los profesionales mismos que intervienen en él? Aquí hay varias cosas en la pregunta suya. Sí. Lo primero es la ciudad sanitaria Luis Aybar. Toda la infraestructura prácticamente está concluida. Es un hospital de tercer, cuarto nivel de alta tecnología, que básicamente es un hospital que va a servir para referencia y contrarreferencia de pacientes que necesitan este tipo de atención en centros de ese nivel. Por tanto, no es un hospital de atención masiva de casos, sino de casos complicados esencialmente. Lo que significa que el proceso de desarrollo de este centro, ya prácticamente en la parte de infraestructura concluida, está en la fase de designación de los cuerpos directivos y el modelo de conducción que hay que hacer. Porque el hospital, la ciudad sanitaria como tal, que es un complejo de varios hospitales, necesita el segundo nivel y el primer nivel, con fines de que no pase lo que ha estado pasando en los hospitales públicos. Como el primer nivel, sobre todo en materia de atención primaria, está fallando, la gente en su idiosincrasia creada porque la cultura ha sido hospitalaria, de curación y de especialistas, ve la solución de su problema en el hospital o la clínica y acude allí. Entonces usted tiene la unidad de atención primaria que habitualmente la gente no acude, sino que se va al hospital. Usted va a una unidad de atención primaria en el Moscoso Puello, en los alrededores, en los barrios, prácticamente vacías, pero el hospital está lleno de gente que puede perfectamente ser seguido y evaluado y conducido a nivel del propio barrio. Por eso el modelo de prestación está importante, porque si la llave que estamos mirando que hay abierta, que vincula el tema de la concepción y el modelo de prestación como se está dando, que estoy diciendo, el modelo de relación entre la oferta de salud de los centros de salud y la demanda de la población, sus necesidades, ¿dónde la ve la solución? La ve en el hospital, porque eso es lo que ha aprendido toda la vida. Hoy, con un esquema totalmente diferente del cuadro epidemiológico, sigue habiendo demanda en ese sentido, pero el hecho de ser diabético no significa que usted cada vez que va a atenderse tiene que ir a un hospital, sino que en el primer nivel tiene que haber una capacidad suficiente para ayudar al paciente a conducirse, a prevenir
y evitar la congestión del hospital. Pues ese sistema, con el nuevo hospital como, digamos, alto nivel, que tiene una alta vocación, incluso desde mi punto de vista, para servicios de turismo de salud, por la capacidad de resolución que tiene de los altos temas, es una cosa. Es una gran inversión, un gran proyecto en que la gente podrá acceder a la alta tecnología a menor costo que como se está haciendo actualmente. Mientras esto va avanzando, recuerde que el presidente, enterado de las graves dificultades que pasan las familias que tienen pacientes de enfermedades catastróficas, crea un fondo de 500 millones de pesos para atender esas necesidades. Eso hace rato que ya pasó y estamos sobre los 2.000 millones de pesos. Anuales. Exacto, porque la demanda es tal de familias que quiebran con un cáncer u otros procedimientos, y entonces el Estado, el auxilio, la sensibilidad presidencial fue de tal naturaleza que ve y prevé los otros efectos colaterales. O sea, si una familia que tiene un paciente con un cáncer está quebrada, va a afectarse también incluso con los sobrevivientes, todo su sistema de vida se va a alterar. Entonces hay que intervenir el Estado, y eso es lo que se ha hecho, dar soporte a las familias que se ven afectadas por estos altos costos, que un medicamento que le cuesta a usted 600, 500, 800, 1.000 pesos o dólares, dígame usted, ¿qué familia lo va a aguantar aquí? Entonces, por eso se hablaba el presidente siempre que eran familias, sobre todo las de bajos ingresos, que estaban expuestos a la quiebra permanente con esas enfermedades. Es decir que en la pregunta que usted hace, le estoy abarcando las dos cosas. Ese programa de altos costos está vigente, está en desarrollo. Creo que hay que hacerle algunos ajustes que estamos ya investigando para poder dar respuestas y ajustes en ese sentido. Es un programa que tiene que apuntar básicamente al primero y segundo quintil de la población, que son los más pobres, para que reciban la atención, en estos casos, el auxilio del gobierno. Mire, hay algunos temas en los que uno tiene necesariamente que detenerse, porque quizás son los que más sensibilizan a la población. Ese es uno. Pero está el componente de lo psicosocial, que parecería que no está dado en el expediente, digamos, en el expediente único de la gente. Es una historia más compleja, y me refiero a la existencia o no de políticas de prevención, de profilaxis, de la psicología del ser humano, del individuo, que sabemos que muchas de las enfermedades que se llevan a los centros hospitalarios o a la atención primaria son de naturaleza psicosomática. Y hablaba una especialista en materia de salud mental, la importancia que tiene este tipo de paciente, que tiene, como tú a veces, depresión, que sufre de depresión. Y bueno, a partir de que usted está deprimido y nadie se da cuenta, o que si a usted le duele el coxis, a usted le duele hasta el coxis. ¿En qué medida también este es un elemento de preocupación del ministerio suyo? Porque ciertamente no es que enfermos mentales deambulen, es un elemento, pero ese es el más visible, ese es el de pobreza extrema o de enfermedad extrema mental, de salud mental. ¿Cómo aborda el sector público esto? Porque el sector privado se sirve con la cuchara grande, los psiquiatras cobran más que usted. Mire, el ministerio tiene una política que ha ido poco a poco cambiando. Incluso hay un gran cambio del modelo del 28 famoso, del hospital psiquiátrico propiamente dicho, a un modelo descentralizado de unidades de atención mental, que en muchos hospitales se han estado atendiendo.
Lo que usted dice sobre la depresión es un fenómeno mundial de alto alcance. Y nosotros siempre hemos reiterado públicamente el entendimiento de la salud como un fenómeno biopsicosocial. Es decir, por razones de, como decíamos anteriormente, de una enfermedad catastrófica, se genera un estrés en una familia, la quiebra y todo eso, y eso puede conducir a efectos como la depresión, por ejemplo, que puede ser transitoria o no. Pero de todas maneras, el Ministerio está promoviendo unidades de salud mental totalmente diferenciadas del viejo modelo de tratamiento con hospitales especializados psiquiátricos como el que había en el 28. Como los manicomios que ya no son... O antiguos manicomios. Sí. Es decir, es un enfoque totalmente diferente y que próximamente vamos a tener unas actividades que verán ahora, que saldrán públicamente, hacia el perfeccionamiento de estas políticas que estamos buscando con fines de dar mayor asistencia a los pacientes que están sujetos a enfermedades mentales propiamente dichas o a estados depresivos sostenidos o no, transitorios o sostenidos, de gente que tiene padecimiento de la depresión como un padecimiento estable de su personalidad. Entonces, todo ese proceso se está llevando a cabo con fines de que las unidades de atención mental estén en los hospitales como cualquier mecanismo de atención que tengan los hospitales, áreas de atención permanentes en los hospitales. Conforme a las necesidades de los pacientes que van llegando. A las necesidades, incluso con áreas de internamientos cuando se necesitan intervenciones mayores. Allí deben existir en los hospitales esas unidades que presten atención a la salud mental de los pacientes igual. Es decir, esa política de descentralización de los centros psiquiátricos propiamente dicho a ser parte ya del sistema de prestación de servicios en los hospitales públicos está caminando. Incluso hemos creado unidades que están recibiendo pacientes que habitualmente hasta deambulan en la calle. Sí, sí. El del 28 es un concepto totalmente distinto y tienen programas de sacar de la calle a esos enfermos ya, ¿verdad? Sí, todavía va en proceso, por eso digo, porque hay elementos todavía de perfeccionamiento que hay que... Y en La Barquita creo que se va a hacer también cada un vez centro más importante de acogida. Así es, o sea, necesita perfeccionamiento con fines de que cada vez más se diferencie de ese viejo modelo hospitalario psiquiátrico que teníamos y que el paciente tenga unas condiciones humanas mucho mejores que la que tenía en ese modelo de tratamiento hospitalario psiquiátrico. Con este reenfoque usted estaría, y ya me dicen que tenemos que concluir, estaríamos en poco tiempo dejando atrás esa etapa de las huelgas del Colegio Médico Dominicano o de los médicos. Estaríamos ya entrando en una fase en donde eso sea parte del pasado. Bueno, la intención nuestra es precisamente facilitar una buena gobernanza dentro del sistema. Por eso, y es la intención del gobierno. Por eso los acuerdos se van cumpliendo con el Colegio Médico y con todas las instituciones. Por eso hemos avanzado tanto en la mejora de los, no solamente en la formación de los recursos humanos, sino también en los salarios y las prestaciones que reciben los médicos y las condiciones de trabajo, cada vez mejores que lo que tenían anteriormente. Por eso el ambiente de trabajo con las reformas que se están haciendo en los hospitales son cada vez mucho mejores para los médicos. Es de entenderse que los procesos de conducción del Colegio Médico, y debo decir que en este momento tiene una buena conducción, o sea, una conducción razonable. Puedo decir que el doctor Wilson Roa es un caballero y que ha tratado con nosotros como sector público de manera adecuada los problemas en diálogo permanente que tienen que ver con el sector salud. Lo lógico es que el colegio avance hacia la condición de colegio y que vaya abandonando el viejo criterio de gremio, sindicato,
dedicado a huelgas y a crear conflictividades de no resolución de los problemas por la vía del diálogo y el entendimiento, como se ha estado trabajando. Esa es la esperanza nuestra, de que se profundice la conciencia de colegio, de científico, que debe tener todo colegio médico, y que en la medida en que se va cumpliendo la mejoría en los salarios y las condiciones de trabajo de los médicos, pues lógicamente la huelga no es la vía de solución de los problemas que tenemos en el sistema. Hay gente y hay conceptos de manejo que son proclives a mantener la intranquilidad, el abandono en los hospitales y las crisis en los hospitales y en el sistema de salud de manera permanente, porque es un modo operandi de ciertas concepciones sobre el sistema de salud. El sistema operará, al fin y al cabo, sobre la base de la certificación y las recertificaciones que son propias de otros modelos. Tiene que haber certificación. Tiene que haberla, ¿verdad? No puede haber un funcionamiento de un sistema sin certificación. Y cada vez serán perfeccionados cada vez más todo el sistema de reglamentación hacia la certificación, incluso del cambio de modelos en muchos casos. Y yo le pongo un ejemplo que ahora estamos planteando la necesidad que tenemos en las reformas que se salen del ministerio, como es, por ejemplo, los procesos de formación de los médicos de familia, que reciben básicamente una formación hospitalaria, respondiendo al viejo modelo, y no tienen en su formación, en su currículum, un componente comunitario en su proceso de formación. Entonces, aquí hay que hacer reformas, y llamo la atención a las escuelas de medicina y al MESID para iniciar este proceso de reconversión de los currículum de formación de los médicos de familia, con fines de que el enfoque no esté basado en formación hospitalaria únicamente, porque tiene que haber el componente social y comunitario involucrado en la formación de los médicos de familia, para que vayan a la atención primaria a prestar el mejor servicio que está esperando la población, y que esto ayude a la descongestionamiento de los hospitales públicos como los tenemos hoy funcionando. Bueno, ministro, agradecido de que nos haya obsequiado con esta participación en Ojalá, que es su espacio, que ha sido siempre así. Así es. Y nosotros, bueno, pues honrados y orgullosos de la gestión que usted realiza, y sabe que hay muchos elementos que se quedan en el tintero, que no se han tratado, como son la nueva implementación de la plataforma digital que llevaremos a República Digital para los registros sanitarios y otras certificaciones que el sistema empresarial necesita en el país. Eso está casi a punto, y en poco tiempo vamos a ver no solamente reducción de tiempo, sino mayor eficiencia en la operación de este régimen de regulación y certificaciones. Y a propósito, ¿ha logrado usted buena acogida en la burocracia internacional de la OPS y la OMS, que al final de cuentas uno piensa que siempre nos han acompañado hasta en lo mal hecho? No, nosotros llevamos una relación con los organismos internacionales muy productiva, cada vez mejor, y apuntamos a que esta se pueda reorganizar en buena medida y darle direccionalidad. Y en eso, precisamente a propósito del plan estratégico, habrá decisiones contempladas allí que van a facilitar mayor efectividad de la cooperación internacional con nosotros en cada uno de los componentes del Sistema Nacional de Salud. Bien, muchas gracias. A ustedes, pues, sigan en sintonía con este espacio, ojalá, que tiene mucho más contenido. En el día de hoy hemos tenido la participación del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública.